Gracias, amigos, por esta nueva oportunidad que le conceden a Voz para el Cambio de entrar a sus hogares, compartir nuestras ideas. Gracias a los amigos que van conduciendo y a través de su teléfono celular pueden darle seguimiento a este espacio, a los amigos del mundo, de España, Estados Unidos, que se mantienen en comunicación con nosotros. Hoy, como algunos martes, tenemos un programa especial con Narciso Isa Conde, un dirigente político que no es necesario presentar porque el país lo conoce por sus posiciones bastante claras. Así que este espacio de hoy estará en combinación con el espacio que él dirige, Tiro al Blanco. Allí Narciso nos hace la deferencia de ampliar los conceptos que aquí se exponen. De manera, Narciso, que nos satisface mucho que esté nuevamente en Voz para el Cambio. A mí también me agradezco mucho esas invitaciones de ustedes. Bueno, Narciso, en estos días varias instituciones, inclusive hasta del Estado, privada, pública y personalidades, han estado, de acuerdo a la posición en donde esté el ciudadano, diciendo su parecer acerca de lo que ha sido para la República Dominicana el año 2017, ya que estamos en la postrimería de este año. ¿Cuál es el balance que tiene Narciso Isa Conde? ¿Cómo ha sido este año en el renglón de la magistratura, en el renglón judicial, en la salud, en la vivienda? Si hemos tenido avance en la reducción de la pobreza. ¿Qué piensa Narciso de este escenario político que se vive hoy en la República Dominicana? Bueno, esto tiene varias vertientes. El balance del año hay que enfocarlo desde el ángulo de la gestión gubernamental, pero también de la respuesta de la sociedad, del pueblo dominicano. Y quiero comenzar un poco por ahí, porque este ha sido el año verde. Correcto. Así como el año verde. Recordemos que el día 22 de enero de este año. Dicen que el verde es futuro. Sí, hay esperanza. Yo creo que fue muy bien escogido el color. Ajá. Pues el 22, la indignación acumulada durante años, que había tenido brotes estelares con el tema de los haitises, de Loma Miranda, asumió un nivel inesperado para muchos, yo creo que para todo el mundo, casi sorprendente, al convertirse en una movilización ascendente y desplegar en todo el país un conjunto de marchas que no tenían precedente en la historia reciente. Yo creo que el poder de convocatoria de Marcha Verde marca este año, pero además por el efecto que tuvo, porque al asumir el objetivo del fin de la impunidad para acabar con la corrupción, asumió un tema político de primer orden, porque impunidad y corrupción son problemas estructurales, son males sistémicos, podemos decir. Aquí hay un sistema de corrupción y un sistema de impunidad que está siendo impugnado, cuestionado desde la calle. Es decir, fuera de los mecanismos institucionales, se está ejerciendo lo que muchas veces yo he denominado democracia de calle. ¿Y en qué consiste la democracia de calle? Porque hemos oído a veces, Alfonso, interpretando esa afirmación que usted reiteradamente hace. Bueno, es cuando la sociedad percibe y sufre el hecho de que no hay democracia en las instituciones, no hay democracia electoral, porque todos los procesos están viciados, decide tomar el territorio
desplegarse por las calles para, en primer lugar, ejercer una presión y, en perspectiva, producir un cambio. Digo en perspectiva por la misma demanda. Sería como una rebeldía social en contra del orden establecido. Exacto. Por el Eso es la democracia de calle. Por el carácter sistémico de la corrupción y el carácter antidemocrático del poder. ¿Qué acontece? Que en República Dominicana no solo hay un sistema de corrupción y de impunidad. La corrupción y la impunidad son Estado, gobierno, las instituciones del Estado, todas, absolutamente todas. Sino que es mucho más que esto, porque para garantizar la continuidad de la corrupción y de la impunidad, los que ejercen, los que detentan el poder, han diseñado e impuesto un sistema dictatorial. Una estructura dictatorial. Judicial. No solo. Es que todos los poderes del Estado están bajo un mando central que está en el Palacio Nacional y en el Comité Político del PLD. Entonces, no hay sistema judicial independiente, no hay Congreso independiente, Narciso, no hay altas cortes. Es decir, todo responde a un mando y ese mando se autoprotege. Es decir, no permite que ninguna acción de justicia lo pueda afectar y bloquea todo lo que es justicia. Controla el Ministerio Público, controla los tribunales y manipula todo el sistema de justicia en la República Dominicana para impedir que las iniciativas, las demandas de castigo a los responsables de delitos de Estado, de delitos de corrupción, de asesinatos, de tráfico de influencia, pues sean debidamente sancionados. Entonces, al producirse ese bloqueo, la sociedad tiene a constituirse en una contrapartida, que movilizada en la calle está haciendo un ejercicio de libertad, de democracia, que tiene potencialidad de convertirse en una especie de poder paralelo. Pero yo hemos notado que a usted le ha correspondido, vamos a decir de una manera metafórica, echar un pleito para salvar Marcha Verde, porque hay dirigentes políticos que quieren que ese instrumento de expresión de la sociedad se convierta en un organismo que apoye sus aspiraciones partidistas. Ahí voy. Es que no es solo que Marcha Verde es una expresión del pueblo movilizado a partir de su indignación. Pero usted está opuesto a que se identifique con ningún partido. Porque, es decir, es que Marcha Verde ha colocado en estado de postración el sistema de partidos. Fíjate que en este año, y volvemos al balance, ninguno de los partidos del sistema ha podido hacer una movilización significativa. Todo el poder de convocatoria está en Marcha Verde, y es una señal que los conturba. Y hasta una preocupación. Los conturba. Entonces, Marcha Verde no le ha dejado espacio. Entonces, ¿qué hacen los que están, los partidos de gobierno, con el PLD a la cabeza y las sanguijuelas que los rodean? Lo que están es tenso, temeroso. Mientras usted quiere decir de manera diferente, como dijo Juan Bola, garrapata. Exacto. Los partidos del bloque opositor se sienten que le quitaron la alfombra. Entonces quisieran que Marcha Verde se le sumara a ellos, y que algunos proponen abiertamente una alianza electoral, lo cual, ¿qué implicaría? Implicaría desnaturalizar a Marcha Verde. Es decir, el impacto de Marcha Verde es sobre todo porque aparece como algo totalmente diferente y enfrentado a toda la corrupción que anidan los partidos políticos en la República Dominicana y que la han traducido en gestión de Estado. Entonces, ese cuadro determina
que unos quieran o que Marcha Verde se quede como un movimiento de presión simplemente y que le presente sus propuestas a los partidos, como hicieron con el 4%, ¿tú te acuerdas? Claro que sí. El 4%, una enorme movilización, lo pusieron en manos de los partidos firmaron el 4% y mira lo y hasta ahí llegó. Y mira lo que hizo, el PLD ha pervertido el 4%, lo ha prostituido totalmente. Porque en la esencia de esas organizaciones no está a responder a lo que era esencial en esa demanda, que es que mejorara el sistema de educación. No que simplemente se construyeran escuelas para que sirvieran de pasto de corrupción de los funcionarios, como ha pasado. Y ahí está la mafia de OISO y todo lo que ha pasado a nivel del Ministerio de Educación alrededor de todo esto. Es decir, tandas extendidas vacías de contenido, en fin. Eso es lo que yo llamo prostituir el 4%. Bueno, así quieren prostituir todo lo que puedan ser las propuestas que pueda hacer Marcha Verde en torno a ponerle fin a la impunidad y a la corrupción. Bueno, ese elemento es un elemento obligado en términos de los logros desde el pueblo, desde el campo popular en el año 2017. Ahora, la gestión del gobierno, que tú preguntabas, no puede quedar al margen de todo esto. ¿Cómo ha sido la justicia? En relación con el tema de la justicia, lo que se ha puesto en evidencia con mucho mayor fuerza que en años anteriores es precisamente que estamos frente a un sistema negador de justicia. Evidenciado, porque acuérdate que el tema Marcha Verde explota por el lado de Odebrecht y explota con elementos suficientes como para enjuiciar a grupos significativos de altos funcionarios del país, incluso al propio presidente de la República. Marcha Verde en principio no surgió de un proyecto político, que dirigentes políticos se analizaran a ver la necesidad de crear este instrumento. Marcha Verde es un fenómeno totalmente innovador, es un producto de la sociedad, del hastío que tenía la sociedad, es una confluencia de una gran diversidad en una dinámica que todavía no está totalmente desplegada. Los contenidos se van modificando a partir del crecimiento de la conciencia de la sociedad. Comenzó con el tema de los sobornos de Odebrecht, ya están enfrentados a todos los temas de corrupción, porque si bien Marcha Verde ha puesto en evidencia todo esto y ha tenido esos efectos positivos, relegando todo el sistema de partido y todo, Marcha Verde todavía no ha podido ponerle fin a la impunidad. Por el contrario, el gobierno tenso, el Estado tenso, ha seguido una dinámica de corruptora que hace explosión cada cierto tiempo. Entonces, este ha sido el año de los más grandes escándalos de corrupción. Porque no solo se trata de la mafia internacional de Odebrecht y sus conexiones en República Dominicana, que tocan a la más alta figura del país, incluyendo al propio presidente de la República, sino que además, después del tema se reverdeció con lo de Marcha Verde todo el tema de los tucanos, que era anterior, pero hizo explosión la mafia en el CEA, con la muerte de los locutores, y se devela la podredumbre en el CEA, una corrupción acumulada de todos los gobiernos anteriores. Explota el caso de los Tres Brazos, que involucra directamente al canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. Un caso singular, yo diría, en la historia planetaria, donde se vende y se intenta una estafa vendiendo un barrio con sus personas dentro. No hay precedente aquí, no hay precedente. Está el tema de la mafia de OISOE, que ya la pus se mezcla con sangre. Está el caso de la ONSA. Ahora recientemente estalla, y lo tenemos aquí en este tiro al blanco que acaba de salir, el caso de la Coastal, Geogas y la relación con la presidencia de la República. La mafia del GLP, la mafia de los combustibles, pero especialmente del GLP. Esa es una estafa
de 1.000 millones de pesos mensuales. Una estafa total en 6 años de casi 70.000 millones. Nosotros nos hemos preguntado en otros programas, Narciso, partiendo del problema de la ONSA, en donde aquí se analizó que en un periodo de 4 años, este señor apellido Santana fue beneficiado con casi 500 millones. Y nosotros ingenuamente nos preguntamos, ¿y el Ejecutivo no se entera de esas cosas? No, el Ejecutivo la dirige. Yo te diría. No relaje, sí, claro. Mira, eso tiene una relación jerárquica así. Presidencia de la República, ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ministro de Industria y Comercio. Eso no es una iniciativa. Porque se habló que en la ONSA fueron casi 500 millones. Y usted estaba refiriendo aquí de 1.000. 1.000 millones mensual. Yo te estoy hablando de más de 12.000 millones anuales. Y esa mafia, con la participación de esas dos grandes empresas, Geogas y Coastal. Geogas es de Arturo Santana. Pero Coastal es de Martí, del grupo Martí. Leonel Fernández primero y luego Danilo Medina los reemplaza. Decidieron, en combinación con esas dos empresas, sustraerle al Estado Dominicano 1.000 millones de pesos mensuales, 12.000 millones anuales durante 6 años. Y eso lo ejecutó el ministro de Industria y Comercio, del Castillo Sabiñón. Narciso. Que además exhibe una fortuna que no puede explicar. Narciso, nosotros hemos dicho en otras ocasiones que hombres de el perfil político de Iván Rodríguez, Narciso y Saconde, que tienen algo más de 50 años de praxis política, para escribir la historia de los últimos años en la República Dominicana hay que ir a ver lo que ellos han dicho y han hecho, aunque usted no esté de acuerdo. Pregunto, porque una de las funciones de un medio de comunicación es orientar. ¿En su mente está registrado que haya ocurrido alguna vez en la historia política dominicana un periodo tan nefasto como el que está usted reseñando en este momento? Bueno, hay periodos, no son comparables por las diferentes características. Bueno, la tiranía de Trujillo fue un periodo nefasto, donde Trujillo Pero Trujillo se beneficiaba a él, pero no le permitía. Y la familia, bueno, pero sustituía todo él era el poder, él era el Estado, él era el empresariado, él era todo. Él era el sí, pero político, para él y su familia. Y eso fue honesto y mataba a quien le daba la gana. Y mataba hasta la familia de las muchachas. Bueno, hay que agradecerle a los PLDistas que ellos no matan. No cedían frente a él. Narciso, hay que agradecerle a los PLDistas que ellos no matan. Están matando, tienen sicariato. Lo de ONSA es un sicariato y no solo. Y lo del CEA es sicariato, sí. Y además han bendecido toda la política criminal de la policía. Todas las ejecuciones, llamadas ejecuciones extrajudiciales. Eso es parte del balance. Los feminicidios. Pero aparte de todo esto, tú ponías acento en la pregunta en los temas de carácter económico. Hoy estamos mucho más endeudados, a nivel de deuda externa y a nivel de deuda interna. Incluso recientemente el gobierno, para cubrir situaciones de hecho, hizo modificaciones presupuestarias que revelan que el nivel de endeudamiento previsto por el mismo gobierno se quedó corto y aumentó la deuda, el déficit presupuestario más de 60.000 millones. Se endeudó más para Punta Catalina, casi 30.000 millones destinados a Punta Catalina. Dejó de pagar lo correspondiente a la deuda, a los abonos a la deuda clasificada del Banco Central, descapitalizó en consecuencia al Banco Central en 30.000 millones más. Es decir, se ha endeudado mucho más grado de lo que se comprometió originalmente y ha aumentado los gastos. Pero aparte de esto, todos los indicadores sociales están peores. Estamos entre los países que son campeones en materia de mortalidad infantil,
en materia de embarazo de niñas y adolescentes. En la educación también. En la educación, en el presupuesto de salud pública es de los más bajos de todo el continente. En la violencia callejera. En la inseguridad ciudadana. Entonces, con un proceso de acumulación de mini inflaciones, es decir, incremento progresivo de los precios, devaluación progresiva de la moneda, endeudamiento externo al borde de crear una situación realmente inmanejable, endeudamiento interno, déficit fiscal. Es decir, el año próximo apunta a ser un año todavía peor desde ese punto de vista. Es decir, todavía el gobierno sigue con el viejo discurso, el crecimiento económico, el crecimiento del 5%. Aparte de que... Pero hay críticos del gobierno, Narciso, que dicen que el presidente Danilo Medina invierte más en publicidad que en salud. Pero claro que sí, pero que no es eso, las cifras lo indican, las cifras de ellos mismos la indican. El presupuesto de salud aquí no llega al 2%, 1.7%. Es decir, para magnificar la figura presidencial y sus proyectos. Exacto. Porque es un gobierno es un gobierno que le da un peso a lo virtual, a la publicidad, a la propaganda, al dominio de la mente, ¿no? Todas sus bondades están en la televisión, en el papel, Narciso, pero la realidad entra en contradicción con esos muchachos, como se les decía antes, no aprendieron nada de su maestro Juan Bosch. Lo traicionaron. Que era un hombre tan preocupado. Lo traicionaron porque Juan Bosch era un hombre de una formación muy sólida, de una ética muy bien construida, ¿no? Estos se adhirieron a ese liderazgo para después trepar. ¿Te acuerdas que el mismo Bosch en un momento determinado renuncia al Partido de la Liberación Dominicana? Y habla de la pequeña ¿Se burguesía? puede decir, Narciso, que con el ascenso al poder del Partido de la Liberación Dominicana, el Estado se ha empobrecido? El Estado se ha podrido, que es peor, no se ha empobrecido. Es un Estado corrupto y corruptor. Porque en estos días oímos que hay un PLDista en Boca Chica que está comprando terreno a 15 pesos. Desde ese punto de vista sí, es decir, el patrimonio público. Eso ahí es que va la pregunta. Ha sido robado. Inclusive decía Uchi Lora que están comprando el metro más barato que un plátano. No, y no solo eso. El patrimonio natural del país. Ahí es que va mi pregunta. Lo están saqueando. Hoy somos más pobres. Lo están saqueando, claro que sí. Tenemos menos posibilidades. Pero ellos son mucho más ricos. Sí. Ellos son mucho más ricos. Porque lo conocíamos. Porque ellos han traspasado los bienes públicos, la propiedad social, el patrimonio nacional, lo han traspasado al interés privado, al afán de lucro, al ascenso social desmedido. Es decir, lo han puesto en manos de los saqueadores, con toda la impunidad del mundo. El tema, por ejemplo, de la acumulación por la vía del territorio, de la venta del territorio, de toda la acumulación por la vía de los bienes raíces, a partir de la depredación del patrimonio nacional, es una cosa verdaderamente atroz. Costas, playas, ríos, las cuencas de los ríos han sido gravemente afectadas por las granceras, en empresarios. Y todo ello, empresas granceras, empresas de todo tipo vinculadas a los caciques políticos en todas partes. Es una situación realmente propia de mafias. No es solo que el Estado ha devenido un Estado delincuente, sino que las instituciones del Estado están copadas por mafias articuladas. Y eso también tiene una organización y un mando, donde la figura presidencial, en un Estado presidencialista, con toda la cultura neocaudillista imperante en la República Dominicana, se concentra en el presidente de la República, en el presidente de turno. Ayer Lionel, hoy Danilo, ambos compiten, pero compiten por manejar todo ese patrimonio a favor de sus claques, de sus facciones, empobreciendo a la sociedad dominicana. Esa es la lógica de esos grupos de poder
que están en lo que se ha llamado la corporación PLD. ¿Y qué usted vislumbra entonces con un cuadro tan desalentador? No es tan desalentador porque hay un aliento verde. Sí, pero ahora mismo el joven que vive en un barrio deprimido, que no puede estudiar, no puede trabajar, el único camino que tiene abierto es el de los vicios, de las drogas. No, el 26% de la población juvenil no tiene ni trabajo ni estudia. Son los llamados ninis, ¿no? Y tiene abierta la trocha al camino de la delincuencia. Pero ahora se ha abierto una nueva franja. Porque además Narciso, un estado delincuente contamina. Narciso, se ha abierto una nueva franja, que es lo que ya terminaron su carrera, pero no encuentran nicho, no tienen espacio. Claro. Porque además nada tiene un orden ni una planificación. El cuadro, desde ese punto de vista, sí, desde ese punto de vista es un cuadro penoso, desalentador. Cuando yo te decía que hay aliento, es que a diferencia de otros años, aquí está expresándose un grado de indignación y de movilización popular alentador. Es decir, y una toma de conciencia progresiva. Fíjate que este año termina con Marcha Verde proponiendo el juicio político a Danilo. El juicio político a Danilo es un acto de mucho valor, porque está centrando el tema en la cabeza del sistema de corrupción. Bueno, algunos críticos lo ven como una quimera, porque como Danilo y el PLD controlan esas instancias, viene siendo como una acción testimonial. Pero peor para ellos, eso es lo que le ha pasado. Todas las instancias que se han puesto en el sistema judicial, el sistema lo bloquea. Ahora se presenta la instancia del juicio político. ¿Por qué el juicio político? Al Congreso. Porque el presidente de la República, ustedes eligieron ese camino porque está vedado el de la justicia ordinaria. Eso es producto de un estudio de los juristas de Marcha Verde. ¿Cuál es el tema? El presidente de la República está blindado para poder ser encausado en cualquier momento. Blindado quiere decir que no hay tribunales donde se pueda juzgar. Que tiene inmunidad. La inmunidad se la quita el Congreso. Entonces, se presenta ante el Congreso un expediente de una consistencia demoledora. Tú dirás, la vocación de ese Congreso no es acoger ese expediente, sino todo lo contrario, es bloquearlo, es rechazarlo. Peor para el Congreso. Sí. Peor para el Congreso. Porque eso aumenta la indignación popular. Claro, y al tú situar el tema de juicio a Danilo, eso tiende a convertirse. Lo que no haga el Congreso lo va a hacer la sociedad. Tú vas a ver que va a ser así. Lamentablemente lo hará la sociedad. Entonces aquí están enlazadas varias cosas. Juicio a Danilo, fuera el gobierno y constituyente popular. Señor, el tiempo es dictador. Esta conversación tan interesante, este segmento ha llegado a su fin. No se muevan de ahí, que Alfonso continúa tratando otros temas de trascendencia nacional e internacional. Agradecer a Narciso Isacón del regalo de Tiro al Blanco. Ya lo analizaremos y veremos esos argumentos que él ha definido en este periódico que están allí desarrollados. Voz para el Cambio continúa. Ya Alfonso viene con Narciso. Arriba, Mate. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Muchas bendiciones para todos, para todas. Con un invitado especial en este día, Narciso Conde, con quien vamos a conversar de varios temas. Pero hay uno que a mí me llama poderosamente la atención. El tema de la cultura, de la identidad, de los valores en el proceso de construcción de una fuerza política. Ya Juan Pablo Duarte, en su trabajo político, en la lucha por la independencia, había trabajado el tema de la cultura. Y es un tema recurrente en todos los escenarios sociales donde ha tenido que hacerse un trabajo político de cara a la libertad, el papel de la cultura, la identidad, la poesía, la literatura, el teatro, la pintura. Y entonces uno siente que en los últimos años, quizás los últimos 20 años, en el país, 20 o 25,
en el país es un área del trabajo político revolucionario bastante descuidada. Quizás se han ido los talentos, hemos perdido la perspectiva, no hemos valorado adecuadamente el papel que juega la cultura, que juegan los artistas, e incluso en el marco de la Revolución de Abril se formó un frente cultural, creo que lo coordinaba don Silvano Lora en aquel momento, y ahí estuvo trabajando mucha gente, dentro incluso de la contienda bélica había un frente cultural, porque la cultura es fundamental en el trabajo político, en el trabajo social, en el trabajo de la construcción de los valores. Con esto, Narciso, ¿qué ha pasado en el país? Bueno, yo te diría que el tema de la cultura, del arte, la cultura es humor, la cultura es alimentación, la cultura es identidad barrial, identidad nacional, la cultura es color, combinación de colores, la cultura es imagen, y ciertamente ha estado presente con momentos de muchas limitaciones y reducción de su impacto en todos los momentos estelares de la historia dominicana. Incluso en el marco de las luchas antitrujillistas, la poesía jugó un papel relevante, porque es mucho más difícil reprimir el arte, la música, la pintura, que reprimir directamente el mensaje político. Y antes del Frente Cultural de la Revolución de Abril, que reunió los principales valores de ese momento, en la poesía, en las artes plásticas, en el teatro, y que ciertamente coordinó Silvano Lora, pero ahí estaba Ramón Oviedo también. Estaba Ramón Oviedo, estaba Pedro Mir. Estaba ahí. Pedro Mir, no tan directamente, pero Pedro Mir escribió el poema Ni un paso atrás en ese momento. Alfonseca, Abelardo Vicioso, cantidad de pintores. Bueno, estaba Alfredo Pierre, nuestro Alfredo Pierre, incipiente todavía, era apenas un letrerista, ¿no? Pero la vena artística de Alfredo ya se hacía sentir en ese momento. Antes de eso estuvo Arte y Liberación, a raíz del ajusticiamiento del tirano, aquellas veladas de la calle El Conde, ¿no? Que también el coordinador, el orquestador de todo esto fue Silvano Lora, y que gran parte de esos artistas, poetas, artistas plásticos, teatristas, se incorporaron a la Revolución de Abril de 1965. En este bajón tiene mucho que ver con todo el tema de una cosa es el arte en los periodos de auge, de luchas estelares, y otra cosa en los momentos de reflujo, porque de todas maneras los reflujos erosionan, es decir, sacan de circulación una parte de los que hacen cultura, de los que hacen arte. Y nosotros vivimos un periodo muy fuerte, que ha sido todo este periodo de lo que se llamó una especie de cataclismo mundial, de la desintegración del socialismo real, de la Unión Soviética, de los países del este, las enormes dificultades en que entró la propia Revolución Cubana, que siempre estuvo y ha estado permanentemente abrazada al arte. Y muchos valores se perdieron. Silvano fue una especie de Quijote, continuador de ese esfuerzo persistente, con otras compañías importantes, pero también tuvimos la pérdida de Silvano Lora, ¿no? Y ciertamente, como tú dices, esa vertiente, al no tener dolientes directos, se descendió en el seno de las organizaciones revolucionarias, se le dio un tanto de lado al tema. Pero eso hay que retomarlo. Hay que retomarlo, pero Narciso con brío. Mencionaba a Alfredo Pierre,
¿quién es Alfredo Pierre? Tenemos unas imágenes, bueno, las que están ahí de fondo son de Alfredo Pierre. Vamos a rodar en el fondo estas imágenes de Alfredo, a ver si Narciso nos ayuda a conocer un poquito más a Alfredo Pierre. ¿En qué momento está Alfredo? ¿Dónde se sitúa? Su perspectiva como artista y sus aportes en este proceso de América Latina, que es un momento muy activo con lo que está pasando en América Latina. Hablemos Sí. de Alfredo Pierre. Mira, Alfredo es un gran valor que no ha sido famoso, no está entre los famosos, aunque de más en más su enorme capacidad de trabajo y la calidad de su trabajo se hace sentir, sobre todo en las redes. Alfredo desde niño se inclinó por la música, fue violinista, estudió violín, pero Alfredo tenía una vena muy fuerte hacia las artes plásticas y sus primeros trabajos y su vinculación a las artes plásticas estuvo muy relacionada con la trayectoria de Asdrúbal Domínguez, de un taller de serigrafía que junto con Manolo González combatiente de la Revolución de Abril, montaron. Es el gallego. El gallego. ¿El gallego era Sí. artista? ¿Eh? El gallego. No, pero era un gestor. Era un buen administrador. Y bueno, y él, cuando lo sacaron de su trabajo de toda la vida, montó una serigrafía junto con Asdrúbal. Asdrúbal era una especie de maestro del arte ahí. Ahí crece Alfredo, se hace serígrafo, un magnífico serígrafo, y comienza ya a trabajar en grabados, en caricaturas, un caricaturista formidable. Aparecen en sus trabajos ahora algunas señales de esto, pero en un momento determinado nutrió mucho la literatura política del PCD y de la propia Fuerza de la Revolución, Alfredo con su caricatura. Pero de un momento a otro, Alfredo, además de todo esto, es poeta. Yo digo que es filósofo. Alfredo es ¿Quién un es el maestro lector. Alfredo? ¿Asdrúbal Domínguez o Silvano Lora? Él estuvo inicialmente mucho más vinculado a Asdrúbal. Pero después Pero pasó muchos años con Silvano. Después pasó muchos años con Silvano. Y Silvano era una escuela. Claro. Difícil por una escuela. Sí, sí. Y Asdrúbal por igual. Y Asdrúbal tenía un carisma extraordinario. La gente que trabajaba con él, pues, le impactaba mucho su personalidad, su influencia, su calidad. Un grabadista tremendo. Bueno, fue premio en un momento natural, fue premio nacional de arte plástica. Bueno, es un estudioso de la filosofía, Alfredo, y también eso aparece en su gráfica. En los últimos años, ya en las últimas 2 décadas podemos decir, Alfredo se ha desarrollado como un gran protagonista del arte digital. Y tiene cosas verdaderamente formidables. Él no está físicamente en el país, pero no deja de estar, porque vemos su trabajo que tiene que ver con toda América Latina, porque Alfredo, sobre todo Venezuela, Colombia y República Dominicana. Porque Alfredo es lo que se llama un ciudadano del mundo, pero además un ciudadano de a pie, sencillo, que conoce al detalle, se relaciona con la gente sencilla, común, y vive permanentemente analizando la conducta social. Él estudió en un momento determinado sociología, no la terminó. Pero Alfredo es además un comunista internacionalista de pura cepa. Alfredo fue de los compañeros que participaron, esto no se conoce mucho, participaron como factor de apoyo de la Revolución Sandinista, pero muy especialmente del proceso insurgente salvadoreño. Cuando los salvadoreños tenían sus equipos de prensa, su agencia de prensa en Nicaragua, sus talleres de impresión, porque además Alfredo es un impresor, aprendió muchísimo el arte de la impresión, no solo en la serigrafía, sino en la imprenta corriente.
Dio un aporte inconmensurable a ese proceso. Posteriormente ha participado directamente con la insurgencia colombiana, pero además le ha dado un apoyo extraordinario con su arte, con sus ideas a la revolución bolivariana, porque se mueve en Venezuela, en Colombia, mantiene el vínculo emocional con toda Centroamérica, tiene sus raíces en la República Dominicana, que no la abandona por nada, absolutamente. Día a día está publicando trabajo artístico Él maravilloso y profundo. Él y yo, además de camaradas, somos hermanos y mantenemos un flujo permanente. Todo lo que yo hago, escribo, todo esto, Alfredo lo recibe, él me manda todo, absolutamente todo, sus reflexiones sobre todo esto. Entonces, yo creo que es una persona que merece conocerse más, porque además de una sencillez extraordinaria, de un espíritu de sacrificio tremendo, no hay riesgo que no asuma si es necesario. Él no hace esfuerzo para que lo conozcan. No, porque es un hombre demasiado humilde. Es un hombre muy modesto, muy humilde. Y muy sacrificado. Pero es una pena que el país no lo conozca siendo un artista extraordinario y muy sensible. Bueno, los artistas para hacerlo deben ser sensibles, porque ¿qué artista que no sea sensible puede considerarse artista? El artista siempre siente el dolor ajeno como propio, claro, si es artista. Sí, Pedro Mir decía que la obra de arte es obra de arte cuando de solo observarla impacta y mueve una determinada acción. Es una de las definiciones, pero eso tiene mucho que ver también con el tema ese de la sensibilidad social, de la sensibilidad humana. Cuando tú ves las hermosas obras de arte digital de Alfredo, te encuentras con la chichigua, te encuentras con la mujer embarazada, te encuentras con el niño hambriento, la mujer con el niño en el brazo, la bicicleta, las casullas. Ha hecho unos trabajos sobre los cerros de Venezuela, verdaderamente impresionante, impactante. Pero igual sobre Palestina, sobre Colombia. Porque yo olvidaba algo. La personalidad de Donald Trump también ha trabajado Alfredo mucho. Es parte del movimiento revolucionario haitiano, porque Alfredo tuvo misiones tremendas que asumió desde el PCD en la relación con Gerald Pierre Charles, con el Push, con los principales artistas haitianos. Alfredo tiene en el corazón Haití y creo que parte también de su colorido, porque en el arte haitiano hay, y sobre todo en la plástica, hay un colorido verdaderamente impresionante, es muy propio de los pueblos de origen africano. Y Alfredo es un mulato que se reconoce a sí mismo, que está orgulloso de su identidad, y naturalmente todos esos factores influyen en la obra que él hace. Tiene, junto con uno de los comandantes colombianos, con Jesús Santrich, ha publicado un poemario lindísimo, ilustrado por él, bellísimo, que bueno, eso se publicó aquí en República Dominicana. Creo que lo único que se ha conocido, aparte de lo que se publica por las redes, es que él hizo una exposición de arte digital. La primera exposición de arte digital la hizo aquí. Luego hizo varias en Caracas. La alcaldía de Caracas patrocinó algunas de las exposiciones de Alfredo. Lo otro es que lo que él logra con su obra no lo asume como personal, generalmente lo entrega a la causa. Y esos son valores que verdaderamente impresionan, impactan. ¿Hace falta en una organización determinada desde el campo progresista la presencia de un artista comprometido para que se pueda impulsar el trabajo del arte, de la cultura? Sí, lógicamente pasa como también como cualquier, con los diferentes actores sociales. Los que tienen más posibilidades de comunicarse, de organizar, de articular el arte son los propios artistas. Si la organización se ve en un momento determinado diezmada en ese campo, pues va a tener problemas
para organizar los movimientos culturales. No es una persona, pero sí puede ser puede ser un conjunto de personas. Hay algunas que se destacan sobre otras y que tienen una capacidad de articulación. Silvano tenía una capacidad de iniciativa y un activismo verdaderamente que era difícil caerle atrás. Asdrúbal, por ejemplo, era distinto, era mucho más pausado, ¿no? Más ensimismado, pero cuando salía algo de Asdrúbal era algo que realmente tenía un impacto. Desde el humor es mucho lo que se puede aportar, porque recuerdo el trabajo de Freddy Verasgoico y de Boruga, sí, y el propio Cuquín, cómo hacían unas críticas tremendas desde el humor, cómo creaban esa sátira. Yo debí traer una de las últimas cosas que hizo Alfredo. Hizo uno a propósito de todo esto del intento de renovar el trujillismo, donde aparece la foto de Trujillo, pero también articulada, que te parecen actuales, Trujillo y Danilo. Y dice, circula una foto falsa de Danilo con Trujillo, con el objetivo de perjudicar a Trujillo. Yo le hice una crítica a él, yo le sugería quitar lo último, porque parecía una defensa a Trujillo. Y él dijo, bueno, sí, yo la tengo por ahí, pero el Control Master no. He preferido esta que tiene un color precioso. Yo hice uno, hice uno para el programa, o sea, le puse un texto a ese, como si fuera el pensamiento del hijo de León Trujillo. De Ramfi Domínguez Trujillo. Sí, porque a le interesa presentar a Danilo peor que Trujillo. ¿Este hijo de Pechito? No. De Pechito. Pero no firma. De León Jiménez. No firma de León. De León Jiménez. De Pechito. De José Luis. Sí, el León Trujillo. Pero firma como Domínguez. Ah, no. Pechito no lo nota. No es Pechito, espérate. Porque él lleva el nombre, pero no el apellido. No. Él lleva el nombre, pero no el apellido. Sí. Ahora se me confundió el tema pero él es hijo de él es Domínguez Trujillo. Él es hijo de Angelita. De Angelita, pero el papá, porque por el nombre yo pensé que era hijo de Pechito, de Luis José, pero no lleva el apellido. Luis José, apellido. Él es Luis José Ramfi Domínguez Trujillo. Por el nombre me daba la idea de que era hijo de Pechito. Yo creo que sí. Bueno, lo importante es que la cultura hay que trabajarla como un frente necesario para la creación de conciencia, de cultura, de recreación, de vincular a la gente al trabajo político, social, y pienso que hay una gran debilidad en este momento, o quizá la sociedad ha ido cambiando tanto con el tema de los medios, esto y la internet y todo, como que no es tan práctico, pero ahí en Casa de Teatro siguen presentando obras. Ahora yo te digo, lo que está produciendo Alfredo tiene un impacto y una proliferación por las redes verdaderamente impresionante, porque además la variedad, hay carteles, hay obra de arte, hay artículos ilustrados. Tú has visto que él hace unos textos cortos, algunos artículos filosóficos, una recuperación del pensamiento marxista en esos artículos carteles. Es una modernidad sumamente interesante, porque ahora, ¿qué pasa? Que ahora también todo el orden dominante ha deprimido la lectura, ¿no? Y las nuevas generaciones leen poco. El elemento gráfico es un elemento sumamente importante para la comunicación. Es así. Vamos con Narciso a dejar el tema del arte, de la cultura ahí, para que veamos después de la pausa otro tema más grueso y demos continuidad al análisis y al enfoque que se llama con... Pero para concluirlo, yo creo que nos debemos proponer entre todos los movimientos actuales hacer un movimiento cultural, una especie de frente cultural. Sí. Con su permiso, vamos a una brevísima pausa y de regreso acá vamos a conversar sobre el año 2018, qué es lo que nos espera en términos de la lucha social y de lo que puede pasar en términos políticos. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso de la patria. Y hoy se unen Voz para el Cambio y Tiro al Blanco para ver qué es lo que nos puede esperar en el año 2018. Hemos tenido un 2017 muy interesante, muy movido, muy activo en términos político-social. Lo de la Marcha Verde marcó un punto
fundamental en este año 2017. Esta parte Narciso la vio con Juan Francisco de la Rosa, pero no entraron en la parte que corresponde al año que viene. ¿Qué nos puede esperar en el 2018 en términos políticos, de los desafíos, de la perspectiva, Marcha Verde, hacia dónde apunta? ¿Se puede fortalecer el año que viene? ¿Puede tener un momento de retroceso porque ya avanzaría un poco la coyuntura electoral hacia el 2020? ¿Qué puede pasar con Danilo Medina y los que están en el poder? ¿Seguirán marchando ese mismo camino de entrega del país, de seguir tomando más préstamos? ¿La corrupción seguirá su curso? ¿No habrá manera de detenerla? ¿O al fin y al cabo la impunidad seguirá ese curso que ha tenido, un curso jodido? Los desafíos, Narciso, en esa dirección. Mira, primero el marco que se presenta en términos de Estado, de país, de gobierno, de economía, de política dominante, de cultura dominante. Yo creo que ahí está claro que el proceso es hacia el empeoramiento. Un Estado corrompido, corruptor, ya con un carácter mafioso, no tiene reversa. Eso va hacia mayor acumulación de corrupción, mayores escándalos. En el marco también del manejo de la economía entra en un año difícil, mucho más difícil que los anteriores, porque los niveles de endeudamiento externo, el compromiso de los servicios de la deuda es cada vez mayor. El déficit presupuestario ya decía que supera los 100.000 millones, 120.000 millones aproximadamente, a partir del último incremento del déficit en 60.000 más de lo proyectado. Es decir, se hace más inmanejable la propia economía. Hay una tendencia inflacionaria moderada pero persistente, de devaluación de la moneda por igual, lo que implica empeoramiento de las condiciones de vida en situaciones en que todos los indicadores sociales son de los peores en términos comparativos con el mundo, con nuestra propia América. Tenemos los récords en todo lo peor. Entonces, esa es la tendencia. Ese factor también alimenta la indignación, alimenta la protesta. Lo otro es lo siguiente, es decir, Marcha Verde se despliega en el 2017 hacia el 2018 y en la actualidad está en un proceso, yo creo, de calificar los contenidos de su propuesta. Yo creo que ha sido muy oportuno poner en discusión un programa para el fin de la impunidad. Al ser la impunidad, corrupción e impunidad, un problema de carácter estructural, esto obliga necesariamente, y ya se siente en los debates, a hacer propuestas de mucho mayor profundidad. Yo creo que además lo que pasó en el año y el rol obstructor que juega Danilo Medina como presidente de la República, y no solo obstructor, sino además el hecho de que él es corrupción, ha llevado a Marcha Verde a plantear el tema, a situar el tema del juicio de Danilo en la sociedad. Porque situarlo en el Congreso es sobre todo para situarlo en la sociedad. Ese Congreso va a intentar bloquear esa posibilidad. Es decir, otro poder del Estado que se va a ver claramente protegiendo a un presidente que tiene un expediente, porque todavía no ha sido debidamente difundido. El expediente que se presenta al Congreso de Danilo Medina es un expediente consistente, incontrovertible, con evidencias y testimonios que lo inculpan. La sociedad se va a apropiar de esto. Si el Congreso no hace lo que teóricamente y formalmente debiera hacer, lo va a hacer la sociedad. Entonces, el año que viene puede abrir con ese tema en grande, en fuerte. Si en el expediente hay tantas evidencias que lo implican, ¿por qué recurrir al Congreso para el juicio político y no a los tribunales? Porque fue el resultado de un estudio jurídico en el cual el examen que se hizo de todo el engranaje. Mira,
cuando en la Comisión de Contenido Nacional, la Comisión Nacional de Contenido de Marcha Verde, se trató este tema, los juristas que participan en ella dijeron, mira, aquí hemos descubierto que el blindaje es superior a lo que nosotros pensábamos. El presidente de la República está totalmente blindado. No hay manera de tú introducir un expediente consistente en el sistema judicial porque el presidente tiene inmunidad. Previamente el Congreso le tiene que quitar la inmunidad. ¿Entiendes? Es decir, lo tiene que despojar de lo que lo protege, de lo que lo blinda. Entonces, se vio que era importante hacer ese esfuerzo. Pero fíjate en qué nivel además, el juicio político se hace en el Congreso. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que aprobar para introducir el juicio con las 3/4 partes de los votos. Y entonces hace de juez el Senado. ¿Por qué hace de juez el Senado? Porque la ley orgánica que se debió hacer sobre el juicio al presidente, el juicio político, los juicios políticos no se ha hecho. Y entonces hay un transitorio que dice lo hace el Senado mientras tanto. Entonces, evidentemente sabemos cuál es la composición del Senado y cuál es la composición de la Cámara de Diputados. Pero ese expediente está presentado al Congreso de cara a la sociedad. Entonces es la sociedad que tiene que apropiarse de esto. Marcha Verde va a celebrar su primer aniversario en enero. Yo creo que ese puede ser un momento de arranque y relanzamiento. El expediente en el Congreso se oficializa una vez aquellos diputados Fidelio Despradel, Farideh Raful, Fidel Santana lo sometan. Lo someten, eso lo pueden llevar a comisión de inmediato, lo pueden someter al plenario. Eso solo se hará en febrero, porque la legislatura cesó. Se reabre el 27 de febrero. Vamos a tener un 27 de febrero interesante, donde Danilo va a estar rindiendo su memoria y Marcha Verde ya canalizado el tema con la bandera del juicio a Danilo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado está todavía en proceso de construcción el programa del fin de la impunidad. Porque ¿qué ha pasado? Si tú miras atrás, en pocos meses, el movimiento Marcha Verde, que se centraba en Odebrecht y se centraba en los sobornos de Odebrecht sobre todo, ha tenido que abrir el abanico, porque evidentemente el sistema institucional y los niveles de corrupción en todas las instituciones ha presentado sistemáticamente nuevos temas. Y además, al expandirse las marchas, en cada provincia te aparecen todas las modalidades de corrupción que afectan esa provincia. Entonces, hay una relación directa entre la corrupción y el deterioro de la condición y la calidad de vida de los dominicanos. Hay una relación directa entre el estado del sistema de salud deprimente y la corrupción, entre la inseguridad ciudadana y la corrupción. Es decir, todos los temas están cruzados por la corrupción. Entonces se requiere un programa transformador que tenga algunos ejes fundamentales. Entonces está en debate también todo el tema institucional. Hay quienes insisten, bueno, vamos a presentar, yo no tengo nada en contra de eso, cualquier propuesta de reforma progresiva, pero esas reformas progresivas encuentran la cerrazón del poder, porque todo el poder está corrompido y podrido. Y todos ellos son cómplices y se agrupan corporativamente para impedir la reforma, para impedir que el expediente se canalice. Hacen teatro. Este procurador es un teatrero, manejado de la presidencia de la República. Entonces, por ahí no es posible. Entonces, evidentemente que el fin de la impunidad para acabar con la corrupción es un desafío mucho mayor de lo que se pensó al inicio, o de lo que pensaba la media, o la generalidad de la gente. Es un tema de poder. Es que el poder está corrompido. Entonces hay que quebrar ese poder. Y eso es un proceso que requiere un nivel de movilización cada vez más ascendente y nuevas formas de movilización. Y aquí entran las consultas. Se está planteando la consulta de los paros escalonados y un primer paro nacional. ¿Qué piensa
las diferentes instancias de Marcha Verde y la sociedad sobre esto. Siempre paros verdes. Verde, paros verdes. Pero bueno, también se está pensando en un acto multitudinario con el tema del juicio de Danilo en el aniversario, es decir, abriendo enero. Todo esto todavía está por precisarse, definirse en los próximos días. Pero el tema en general es que el año que viene pinta ser un año de relanzamiento y diversificación de los niveles de movilización de Marcha Verde. Aquí viene también, se le está dando rienda suelta a la creatividad para el tema de la desobediencia civil. Todo esto con un espíritu de que debe ser manifestaciones ordenadas, que Marcha Verde eso ha impactado, todo lo que haga tiene que ser, no sembrar violencia desde Marcha Verde, forzar permanentemente, crear una situación en la que Marcha Verde siga creciendo en la conciencia general de la sociedad, impacte el propio Estado, impacte las propias filas militares, las propias filas policiales, porque en fin de cuentas, cuando tú ves las estructuras de corrupción en los cuerpos castrenses y en los cuerpos policiales, es la misma que existe en todo el Estado, una cúpula mafiosa y la gente del medio y la gente de abajo sacrificada, con sueldos miserables, con una situación a nivel de la seguridad social sumamente penosa. Es el mismo cuadro. Entonces todo esto da una enorme potencialidad. Me parece que el tema del juicio de Danilo comienza a poner en cuestión la gobernabilidad del gobierno, su propia estabilidad. Y el gobierno, desde el gobierno que se articulan todas las instituciones. Entonces esto es lo que ha motivado también que siga creciendo la idea de que el problema de fondo tiene que ser solucionado a través de un proceso constituyente. Y yo digo proceso constituyente. El problema de fondo es político. Claro, es de un poder político, empresarial, altamente corrompido, que tiene dominado, secuestrado todas las estructuras del Estado. Entonces, ahí hay un choque, ahí hay una confrontación inevitable. Si las instituciones actuales no sirven, están corrompidas, están pervertidas, hay que reconstruirlas. Pero los ladrones se ponen de acuerdo rápidamente. Pueden en una coyuntura X mostrar alguna diferencia porque aquel me lleva a la delantera en el robo o en una posición de poder. Pero si ven sus intereses afectados, ellos se ponen de acuerdo y se unen rápidamente. Ahora, el dolor de cabeza ha sido la unidad de los hombres y de las mujeres honestos o que le duele la patria. Pero voy a lo siguiente, Marcha Verde es una expresión de unidad. A veces no se quiere ver esto, porque lo que se está produciendo es un traspaso de poder, de movilización, convocatoria, influencia, conducción, capacidad de conducción en la sociedad. Es decir, Marcha Verde ha colocado en una situación de postración al sistema de partido. Sí, pero dentro de Marcha Verde hay graduaciones ideológicas y de posiciones reformistas más radicales. En un momento dado van a venir las contradicciones y ya asoman. Hay contradicciones. Desde el inicio había contradicciones. Yo creo que incluso Marcha Verde ha ido avanzando desde el punto de vista de la profundidad de su discurso político y de su propuesta. Lentamente. No puede ser de otra manera. No ha podido ser de otra manera. Porque eso no se debe hacer fracturando, dividiendo, rompiendo. Eso no se puede hacer afectando las posibilidades de crecimiento de Marcha Verde. Hace falta entonces entendimiento entre los más radicales y los más moderados. Eso se ha logrado, en buena medida se ha logrado. Pero y se ha logrado avanzando. Porque no toma enero, febrero, marzo, y la Marcha Verde de hoy, lo que está proponiendo la Marcha Verde, lo que se está discutiendo a nivel de los foros. Ahí te aparece el tema de la constituyente, pero con fuerza. Lo del espíritu de que hay que salir de este gobierno tiene una potencia enorme en Marcha Verde. Lo de las constituyentes es una expresión dentro de Marcha Verde, es unitaria, es mayoritaria, es ahí, es una decisión del conjunto. Yo te diría que cada vez
tiende a ser mayoritaria. Porque la del juicio político sí es mayoritaria, o es a unanimidad. No es a unanimidad. Al principio no, eso dio mucho trabajo. Eso se comenzó a plantear desde febrero y finalmente se logró. Con cierta lentitud, pero se logró y se buscó la vía de impactar, o sea, la vía adecuada para desarrollar el movimiento alrededor de esa demanda. La constituyente aparece con mucha fuerza en los foros. Por esto es que es cada vez más claro que el fin de la impunidad requiere el fin de estas instituciones. Porque estas instituciones son el corral, son el sistema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, se necesita una reconstitución del Estado dominicano. Entonces ahí brota la idea de la constituyente. Hay que marchar con las contradicciones porque ese Congreso que está ahí representa corrupción y entonces Marcha Verde es anticorrupción. Ese Congreso que está ahí garantiza impunidad y es pro impunidad y Marcha Verde es contra impunidad y Marcha Verde acude a ese Congreso vía la Cámara de Diputados para un juicio político que es un juicio contra la corrupción y contra la impunidad. Y es claro que en ese Congreso que tiene esas implicaciones, eso no va a marchar. Entonces, ¿cómo y por qué Marcha Verde recurrir al Congreso con esa característica? Observando que ahí solo Fidelio Despradel es el diputado, es el legislador que dice no acepto ni prebenda, ni barrilito, ni exoneraciones, nada que no se corresponda con el salario propio de mi trabajo. ¿Por qué? Es sencillo, porque es un recurso que no se había usado, que es el que corresponde en el marco de la institucionalidad. El recurso que corresponde es el juicio político, no presentar el tema antes de un mes, por lo que te decía, por el bloqueo, por la inmunidad que tiene el presidente. Estamos chocando la inmunidad del presidente ante la opinión pública. No veamos esto como Congreso, simplemente. Es decir, lo del Congreso rebota, se expande hacia la sociedad. Es decir, lo que persigue esto es que la sociedad se apropie de esa idea. Cuando la sociedad se apropia, si se moviliza, es diferente una movilización diciendo castigo a los sobornados, devolución de los bienes, cárcel para los corruptos, a una movilización que diga juicio a Danilo para la cárcel. Todo el movimiento diciendo eso en el país, ¿qué es eso? Eso crea una nueva situación política. Entonces, el tema de cómo manejar la diversidad y los consensos, yo creo que las ideas que pueden convertirse en consenso son las que la sociedad, el pueblo verde, va asimilando a partir de su propia experiencia. Yo creo que se necesita una combinación de iniciativas, propuestas sobre las instituciones. No se puede dejar de eso. Hay que seguir haciendo sometimientos de funcionarios, hay que seguir haciendo todo eso. Pero hay que tener claro la estrategia. Bueno. Es decir, y la estrategia tiene que ser reconstituir las instituciones por la vía de un proceso constituyente que convierta al pueblo en poder constituyente. Desde que el pueblo haga conciencia de que él puede, de que él es el soberano, y eso se está gestando, ya la cosa cambia. Porque sitúa al poder constituido en otra situación. La Asamblea Constituyente es después que tú produces la ruptura, es que tú produces la crisis de gobernabilidad. Está claro que el 2018 será un año de resistencia, de lucha. Ojalá que este pueblo se mantenga unido y ojalá que sea en torno a Marcha Verde, que es un movimiento diverso, plural, donde convergen diferentes posiciones políticas, ideológicas, pero que tienen como norte la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Sin que nada esté asegurado. Todo va a depender de todos los actores. En materia político-social nada está asegurado, todo se construye en el día a día. Y por eso en política hay días que parecen años y semanas que parecen décadas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a una brevísima pausa y vamos a retornar con Narciso para que veamos lo que está pasando en Honduras y en otra parte del mundo, el caso Palestina, así rápidamente. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, con ese fondo maravilloso, muy hermoso,
que nos presenta ahí el trabajo artístico de Alfredo Pierre, conversando aquí con Narciso Isa Conde, para que veamos rápidamente, porque lo de Honduras nos llega hondo, nos duele que no se respete la voluntad popular, pero también está lo que está ocurriendo en Palestina, y esa actitud de Donald Trump, de él declarar, porque a él se le ocurrió que Jerusalén debe ser la capital de Israel, y ahí responden 57 estados árabes diciendo no, Jerusalén es la capital de Palestina. Entonces hay un mundo un tanto convulso, no solo lo que pasa en Honduras, está lo que ocurre también en Brasil, lo que ocurre en Argentina. Tenemos una situación bastante complicada, Secre, a ver si nos ayuda a entender ese panorama. Lo que sucede es que cuando el capital se pudre en un proceso de decadencia, brotan en su seno a nivel político, ideológico, la corriente más extremas. Y ahora tienen la característica de neofascismo. Eso es Trump. Y es lo que lleva a Trump a hacer de eso frente a Jerusalén. Es un nivel de autoritarismo, de despotismo a escala mundial, además con un tono elitista, ¿no? Porque es el gringo blanco, racista, xenófobo, que desprecia a los países dependientes, colonizados, y que cree que puede hacer cualquier cosa. Pero ese fenómeno no es un fenómeno solo en los Estados Unidos, que ya de por sí es un hecho muy relevante. Pero no depende de Donald Trump de que sea rubio o azules. Hay una política del Pentágono. Claro, pero porque con Obama tampoco ocurrió algo tan diferente. Claro, pero lo que pasa es que es decir, hay algo más hiperbólico con este personaje. No, hay toda una estrategia de la cual hemos hablado. Hay toda una estrategia de dominación de zonas geopolíticas de mucha trascendencia, de zonas con recursos naturales sumamente importantes, en la que está involucrada el establishment de los Estados Unidos y las élites, y a eso responden todos, absolutamente todos. Ahora, estas expresiones que se están dando de ultraneoliberalismo, extrema derecha en América Latina, el caso Macri, el caso Temer, la propia ahora victoria de ¿cómo se llama? De Chile, Piñera. El nuevo fraude en Honduras, son señales de que Estados Unidos está en un plan de contraataque, de contraofensiva para revertir los procesos que se le fueron de la mano, ¿no? En nuestra América se desarrolla a fin del siglo pasado y en el despliegue de este siglo una ola hacia la nueva independencia, ¿no? Que tiene un momento estelar en México con la explosión del zapatismo, pero que se cristaliza en términos de gobierno y de Estado en Venezuela, con el proceso hacia la revolución bolivariana y el liderazgo de Chávez, que impacta a todo el continente. Fíjate que Venezuela fue fue cogida como la primera víctima, sin que lo lograran, de la contraofensiva yanqui. Es decir, el golpe de Estado del 2002 es el intento de revertir el proceso venezolano. Fracasan. El segundo intento importante fue Honduras. Y tuvo que ver con una visión geoestratégica. Centroamérica, El Salvador, FMLN, Nicaragua, Honduras en el medio, el Istmo, las bases militares de los Estados Unidos, todo. Y un eslabón más débil, que Venezuela. Lo revirtió y luego hace lo mismo en Paraguay. Esa contraofensiva se ha mantenido, se ha sostenido. En la medida el progresismo se ha debilitado por toda una serie de factores múltiples, resistiendo naturalmente. Y yo creo que en el caso de Venezuela ha resistido y ha dado un viraje interesante en términos de la resistencia con todo el tema de la constituyente. Ha mostrado mucho más capacidad de defensa del proceso. Pero hay una
una confrontación a escala continental sumamente trascendente. Porque Estados Unidos logra revertir situaciones, pero no estabilizarlas. Lo que está pasando ahora me comunica 20, por ejemplo, los compañeros argentinos con los que yo tengo relación, que lo de Argentina es tremendo en términos de la naturaleza mafiosa del régimen, de los niveles de represión, de los niveles de intolerancia, de los niveles de resistencia al mismo tiempo, de cómo se está desarrollando una resistencia. No han logrado estabilizar la situación de Brasil. Todo está de alguna manera convulso, ¿no? Con un nivel de dinamismo tremendo. Yo no le veo futuro que no sea sembrar caos a esa contraofensiva. El tema está en que tampoco están claras todavía las capacidades en términos de las fuerzas, de las organizaciones, de la conducción, de los liderazgos, de los procesos de resistencia. Pero en el caso Honduras, la OEA dijo como que iba a intervenir, que iba a revisar, porque ciertamente como que hubo fraude, pero el Tribunal Electoral ya proclamó a Juan Orlando Hernández y como que la cosa va a quedar ahí. Mira, en Honduras el fraude electoral destapó de nuevo la indignación de esa sociedad. Y el fraude se hizo porque la intervención electoral desbordó, yo digo el fraude contingente. Yo diferencio entre lo que es un fraude estructural, que se planifica de largo plazo, con todas las prácticas clientelistas, con todo el control de las juntas, con todos los sistemas de fraude discreto, interno, al fraude que tienen que precipitar, pues se le desbordó todo, como pasó aquí también, como pasó aquí. Ahí está el fraude coyuntural, el fraude contingente. Evidentemente que Nasrallah ganó las elecciones. Todo lo que han hecho, todos los cálculos, el nivel de conteo de más del 50% de las actas, con un 5% arriba, no daba posibilidad de reversión. En ninguna parte ha pasado eso del mundo. Entonces, ¿por qué el fraude? Porque en fin de cuentas es un sistema mafioso. Pararon el conteo como aquí en el 12. Porque aquí en el 12 Hipólito empezó muy adelante y de repente Roberto Rosario paró el conteo. Claro, pues sí. Lo aplicaron ahora en Honduras. Lo aplicaron ahora en Honduras, eso es un método, y modificaron todo y adulteraron las actas y las urnas y todo. Yo no veo la posibilidad en absoluto de los resultados reales. Eso está en los hechos anulados. ¿Qué es lo que hace? El pueblo hondureño en las calles, resistiendo. Bueno, aquí viene. Es decir, esto tiene muchas características de un autogolpe, ¿no? Montado en un sistema también muy parecido al de aquí, institucional, es decir, el llamado Juan Orlando Hernández logró controlar todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Electoral y el sistema electoral, Congreso, todas las instituciones del Estado están controladas por él. Es un Estado mafioso, pero mafioso a nivel que al propio presidente, el hermano del presidente de la República está vinculado a los cárteles de la droga. En Honduras intervienen 3 cárteles importantes mexicanos y uno el más peligroso de todo colombiano. El cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Zetas de México y el cártel del Valle de Colombia. Pero además, tú viste que Santos reconoció de una vez a Juan Manuel, porque es que el proceso de asesoría y de creación de paramilitarismo en Honduras está dirigido por los colombianos, con la participación naturalmente de Estados Unidos. No olvidemos que la base de Sotocano está ahí, y esa fue la que dirigió el golpe anterior, y esa está detrás de todo esto. Y además, la partidocracia y el empresariado mafioso se resisten a ser desplazados, porque el desplazamiento es la pérdida de la libertad prácticamente. Y el movimiento, en el caso de Honduras, no es un movimiento, el movimiento opositor de Honduras es mucho más avanzado que el de otros países por lo que pasó en Honduras.
Con lo de Manuel Zelaya. Con lo de Manuel Zelaya y la transformación de Mel, a partir del impacto de Chávez, del ALBA, del intento de introducir la constituyente y cómo lo rechazaron. Es decir, fíjate que el Partido Liberal se divide y él forma el Partido Libre. El Partido Libre se forma con una parte del liberalismo, pero con una parte de los movimientos sociales de la resistencia. Entonces, eso es un componente realmente mucho más avanzado que los partidos tradicionales del continente y que la llamada oposición, por ejemplo, de aquí. Pero no solo eso, sino que en la resistencia de casi 3 meses al golpe de Estado, se desarrollaron liderazgo y movimientos que, si bien tuvieron un nivel de dispersión posterior, se han recompuesto en esta nueva resistencia. Y se ha reconstituido el Frente Nacional de la Resistencia Popular de Honduras. Y está conformado el movimiento estudiantil universitario que reúne todos los estudiantes. Una de las cosas que llaman la atención es que el protagonismo fundamental de calle de juventud. Es decir, la juventud está tirada a la calle. Como debe ser. Solo la juventud es transformadora. Claro, pero te digo, pero oye, pero eso no está pasando en todos los países. Entonces, tu pregunta está relacionada con eso. Yo creo que el tema es si se mantiene la unidad de las Fuerzas Armadas y policiales, la resistencia puede en un momento ser contenida, impuesta una cierta... Pero vimos imágenes con policías participando de alguna manera. Aquí viene, por eso te puse el condicionante. Policía con su uniforme. No, el elemento nuevo. Yo tuve la oportunidad de participar en un coloquio que se hizo en el Teatro Gloria y llamó uno de los compañeros dirigentes de los movimientos sociales que participa en el frente. Hizo un análisis verdaderamente impresionante. Y ahí decía, y luego hay testimonios, ahí decían que se estaban desarrollando corrientes en el seno de la policía y en el seno de las Fuerzas Armadas. Los Cobras hicieron huelga de brazos caídos, dijeron no salimos reprimidos en un momento determinado. Y los testimonios de ex militares es que esa situación está en las Fuerzas Armadas hondureñas. Entonces, eso es una señal altamente positiva. Ahí se puede dar o un respaldo o una neutralización importante de parte de las Fuerzas Armadas que obligue de alguna manera a una victoria, aunque sea limitada en este momento, o que obliga a desplazar. Es muy difícil sostener el gobierno de bueno, es muy difícil. Narciso, gracias por estar con nosotros. Seguimos ahí. Mira, hay una imagen de Alfredo con el tema de Jerusalén. La solidaridad de Alfredo Pierre con los pueblos en lucha en cualquier parte. Es un artista de una sensibilidad ahí aparece Trump en el centro, sí, tanto espalda. Pero ahora no se ve porque parece que yo lo estoy cubriendo ahí. Gracias a Narciso por estar con nosotros. Parecería, Narciso, que tenemos que hacer un programa, una conversación única y exclusivamente para ver lo que pasa en el mundo. En el mundo. Que podamos ver lo de Corea del Norte, lo de Israel y Palestina. Por supuesto, eso pasa por ver el papel ahí de Donald Trump. Que podamos ver lo de Colombia, cómo ha estado repercutiendo lo del acuerdo de paz. Y ellos están retrocediendo a Estados Unidos, en el Medio Oriente, en Asia, y están concentrándose más en América Pero Latina. sobre todo, Narciso, quiero que veamos el tema Cuba, porque el 24 de febrero Raúl Castro Ruz termina su mandato y él ha dicho que no retorna. Hubo un proceso electoral y parece ser que Miguel Díaz-Canel será el próximo presidente. Pero sobre eso quisiera que hagamos un programa especial, una conversación larga para que veamos temas de política internacional. Gracias por estar con nosotros una vez más. Para ustedes muchas bendiciones y mañana aquí en Voz para el Cambio, como siempre, seguimos siendo una ventana de compromiso con la patria. Muchas bendiciones. Con la vida.